Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 18, 8 de la noche. Un verdadero privilegio estar con ustedes y hoy tenemos un programa de lujo con Manny García. El programa de hoy está espectacular, muy dinámico, mucha información y sobre todo claridad. Porque es lo importante en estos programas, que tengan claridad, que usted lo interprete, lo tenga presente, porque estamos tremendos buenos consejos que se dan a través de Manny. Y lo más importante, por favor, comparta el programa para que tantas personas, igual que usted, pues pueda tener los beneficios de esta información. Para nosotros es un privilegio. Si usted está con nosotros por primera vez, gracias. Por favor, le invitamos a que se suscriba aquí al canal y, lo más importante, active los algoritmos que permite la plataforma, como la manito arriba, la famosa campana. Son estos entes que le informan a usted inmediatamente que subimos nuevos programas, y así usted puede deleitarse con esta información y a la vez compartirla entre sus familiares, entre sus amigos, en sus redes sociales. Sin más dilaciones, vamos a disfrutar de este tremendo programa con Manny. Los esperamos. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Aquí ya estamos para darle continuidad a este contacto fenomenal con nuestro amigo Manny García. Manny, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Gustavo, te extrañé. No, y la semana pasada pasamos agachados de la mesa, ¿no? Ay, perdóname que vine de Atlanta con un poco de catarro. Estuve en el cumpleaños del hijo. El Oh, hijo mío cumple el 6 de febrero y el hijo de él, que cumplió su primer añito, cumple el 7 de febrero. O sea, ya nos quedamos ahí para el Super Bowl y bueno, estuvimos la semana entera y ha sido un frío. no Ya me empezó a imagino. calentar, el día del Super Bowl empezó a calentar un poco, pero había una clase de frío cuando yo llegué el miércoles antes, obviamente 2 o 3 días antes, verdad que había un frío. Y el día, el sábado, Y yo me imagino cumpliendo, que cuando un floridiano lo importa por un lugar de eso, pues lógico que siente mucho más la temperatura, ¿no? bueno, nosotros no estamos acostumbrados a eso. A mí aquí hubo un frío bastante, hace 2 semanas hubo tremendo frío aquí. Exacto. Pregúntale a las iguanas, que todavía alguna gente se las está comiendo. Pobrecita, oye. Hablando de iguanas, y de todo, robar un minuto aquí. Yo vivía en una parte en Venezuela que le llaman Maturín, y en la casa donde nosotros estábamos había uno de los lugares que me tocó vivir. Y había en cada clase de iguana ahí en los árboles, que un día llegué yo a las 10 de la mañana en una camioneta pick-up. Compadre, y cuando voy caminando para dentro de la casa sale un monstruo de eso. Tuve que salir corriendo para arriba. Son grandes. Y Ellos, después mira, sí, no son, pero la gente piensa, alguna gente le tiene terror. No son no, no, ya agresivas. después de ese día le cogí terror, porque me dijeron que el problema era que aparentemente estaba desobando, estaba, tú sabes, en su proceso de los huevos, y se ponen, muchachos, yo vi un brinco que mi atleta se montó arriba del cajón del pick-up. Uno las deja tranquilas, ellas no se acercan al humano. Ellas, es más, te huyen. Bueno, la próxima vez yo le voy a preguntar. Me dijo Manny que si no me meto contigo, que tranquilo, ¿verdad? Así mismo es, así mismo. Óigame, caballero, ¿cómo está el ambiente aquí en el pueblo con el caso Cuba? ¿Cómo está el ambiente aquí Bueno, con yo todos creo que los hay ajustes esperanza. y Los con todos los cubanos, ajustes de Trump en la parte de la economía? los cubanos tienen esperanza hoy en día. Te estoy hablando, yo no puedo hablar lo que está pasando adentro de Cuba, porque en Claro. este momento, honestamente, yo estoy un poquitico, tengo que hablar con personas que tengan más acceso a los disidentes, a los ciudadanos cubanos que viven en la isla. Pero yo creo que esta administración realmente quiere hacer un cambio grande en esta ¿cómo es? Hemósfera, ¿no? ¿Está bien dicha o se me fue ahí la palabra? No estoy seguro ahora. Tengo que... pero, ya hemos visto lo que pasó en Venezuela y lo que se está llevando a cabo. Yo creo que Cuba también va a caer ahí. Yo creo que hay unas negociaciones intensas llevándose a cabo con Cuba en este momento y económicamente los tienen estrangulados.
Y yo no creo que México va a poder, yo sé que han mandado alguna ayuda, pero yo no creo que México va a poder, ni se va a jugar la economía de ellos teniendo problemas y fricción con los Estados Unidos. Lo han hecho en el pasado, pero yo creo que ese régimen que lleva destruyendo el país 67 años está en el camino para afuera. Claro. Y vaya, es un fallo que no pasó antes, pero yo creo que sí va a pasar abajo del presidente Trump. Yo creo que, tú sabes, dar una opinión es eso lo que tú dijiste. Estamos simplemente escuchando las voces de muchas personas a la vez y tú sabes, y las voces esas tienen mucha pasión y a lo mejor pues cuando termina la frase en A le ponen un apóstrofe y le ponen tres letras más. Entonces, esa parte es un poco enredado. Lo único que sí que el día de ayer me llamó la atención que había supuestamente una noticia que el gobierno de Estados Unidos iba a aflojar un poco la cuestión del petróleo, iba a autorizar para que por lo menos los elementos de juicio de estatus de emergencia, hospitales, cosas así, puedan mantener. Y para mí me parece que esto es un error. Claro, estamos muy tranquilos sentados aquí en Miami hablando, ¿verdad? Es un error desde el punto de vista de que le va a dar oxígeno al gobierno porque ese petróleo primero lo van a utilizar en las operaciones militares de ellos para estar atentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en un momento de ahogo como este que está aquí y se han visto escenas en la calle, gente protestando, gente en la calle, gente tirándole piedra a los carros patrulla, pero de todas maneras siempre hemos visto que pasa con las revueltas. Pero yo creo que esta revuelta tiene una casa especial que debería por todos los medios, vuelvo al punto, es muy bonito decirlo aquí sentados, ¿verdad? Comiendo jamón y tomando Coca-Cola y allá y decir desde aquí, no, no, estrangula más el sistema para que la gente explote y se vaya a la calle. Pero la única cuestión que yo creo que el sistema se cae, pese a todas las negociaciones que hayan, y es que se vayan a la calle. Y es triste porque una acción como esa deriva en sangre. Ojalá que los arreglos Yo que creo, hayan. mira, perdóname que te haya interrumpido. Desde que hicieron el pacto de Kennedy-Khrushchev, fue una de las cosas, uno de los puntos de ese pacto es que los Estados Unidos no iban a actuar contra el régimen de Fidel y no iban a dejar tampoco que nadie de la tierra americana lo hiciera tampoco. Exacto. Y peor, dejaron a los rusos que se quedaran en Cuba, porque si tú me hubieras dicho, no, es que sacaron a los rusos también, yo te digo que ese régimen no dura 5 años, Ah, pero lo dejaron. Y ese pacto, hay personas que dicen que impidió una primera guerra nuclear, etcétera, porque hubiera sido. Pero yo realmente pienso que Kennedy se dejó la mano torcer demasiado a la expensa del pueblo cubano. Desde entonces han habido problemas internos en Cuba, pero nunca generados por este país directamente. Siempre es la influencia de los cubanos que están aquí. Por ejemplo, yo te puedo dar un perfecto ejemplo de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué causa en Mariel? Bueno, que dejan que los cubanos por primera vez viajen a a Cuba, que vuelvan los inmigrantes, no los que se habían ido, los gusanos, me ¿ok? gusta. Cuando llegan empiezan a hablar de las grandezas que tiene este país, cómo viven y todo lo demás, y esa juventud se empieza a revolver y se le forma una olla de presión a Fidel interna basado en el poder económico que tiene este país y la gente que estaba yendo allá, algunos maybe alardeando un poco, no diciendo lo duro que trabajaban en la factoría Mm. para tener ese carro tan bonito y todo lo demás, pero al final dándole a los cubanos que estaban ya pasando muchas necesidades, los que vivían allá, una esperanza de algo mejor afuera. Bueno, Carter cierra esa presión abriendo en Mariel. Esa olla de presión que se le estaba creando a Fidel se destapa cuando viene en Mariel. Mucha de esa gente vinieron para acá, rehacieron, vaya,
rehacieron sus vidas, están viviendo hoy en día, muchos de ellos, a ver, yo trabajé con algunos, ya somos todos mayores, Claro. pero muchos de esos muchachos jóvenes con los que yo trabajaba, porque yo lo que tenía en aquel momento eran 16 17 años, y muchos de ellos tenían esa misma edad, yo trabajé con un grupo de ellos, aprendieron a hablar ese inglés conmigo, hoy en día ya son igual que yo, abuelos muchos de ellos y han hecho sus vidas acá. A lo que yo iba. La primera vez directa, olvídate de Reagan y todo, porque Reagan nunca lo hizo tampoco, porque también la gente dice no Ronald Reagan, Ronald Reagan realmente no apuntó los cañones hacia Cuba. Y las veces que los Estados Unidos se han enfocado en Cuba es tratar de crear mejor relación con Cuba, y esos son los demócratas. Clinton lo trató de hacer, Barack Obama lo trató de hacer y fallaron porque a Cuba no le interesa ese roce, porque esa economía que tenemos nosotros, ellos nunca se la quieren dar a su clase media porque se les reviran. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren que sea un pueblo muriéndose de hambre y dándole las gracias por cualquier piltrafa que el gobierno les da para mantenerlos vivos. Ya. Así es como tú mantienes a un pueblo esclavo. Esta es primera vez que tenemos un presidente que realmente le está poniendo presión directa al gobierno que tiene Cuba. Primera vez desde, vamos a decir, Kennedy antes del tratado con Khrushchev para parar lo que fue en el 62 la crisis de octubre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un país que ya está débil, que no tiene el apoyo que tenía ni de la Unión Soviética y ahora no lo va a tener de Venezuela tampoco, y China no va a invertir en Cuba como la Unión Soviética hizo en el pasado. Te estoy hablando el pasado y los rusos hicieron después que se cayó, todavía siguieron ayudándolo, pero en sí es un pueblo que está, como digo yo, en un balance que en cualquier cosa lo puede derribar. Y los Estados Unidos están haciendo lo que tienen que hacer para que se lleve a cabo ese cambio en Cuba. Trump está usando una táctica que yo no he visto a los Estados Unidos usar y me equivoco. Y lo están haciendo en Venezuela también. En Venezuela entraron como un relámpago y salieron como un relámpago, pero dejaron a todo el mundo avisado que igual que lo hicieron, lo pueden volver a hacer. Y tú ves que están llevando a cabo un cambio, ¿ok? Que se demora, pero no han introducido fuerzas armadas americanas en el país. Y yo creo que ellos quieren llevar ese mismo cambio en Cuba. Vamos a ver si se lleva. ¿Ok? Ahora también hay otros enfoques. Tenemos Irán. Y yo creo que si el Ayatollah y Díaz Canal se ponen a hablar mañana, Díaz Canal le dice, sí, yo sé que yo estoy en peligro, pero tú vas primero. Porque yo creo que lo Irán en más o menos de 48 horas Sí. se va a disparar. ¿Ok? Los Estados Unidos están listos para llevar un cambio muy necesario en ese país. Yo no sé si tú has visto El Príncipe de Irán, a veces se Sí. me olvida el nombre, que habló los El otros hijo días. del Cha. Y él quiere hacer una transición, él no quiere, supuestamente, porque tú sabes que la Supuestamente, gente, supuestamente. sí, ahí es donde va la cosa, aquí tú nunca sabes, porque Fidel bajó diciendo que quería democracia, ¿ok? Él no bajó diciendo socialismo muerte ni nada por el estilo. Democracia, vamos a quitar la dictadura de Batista y vamos a tener un país democrático una vez más. Aquí estamos, 67 años esperando todavía esa democracia. Ya después que cogió y aferró el poder, entonces dijo, no, yo soy marxista, leninista y todo lo demás. Pero no lo dijo a lo primero. Este príncipe está hablando de ser el cátiles para un cambio en Venezuela, ¿no? Llevar a cabo en Venezuela, más bien en Venezuela, en Irán, llevar a cabo un cambio y llegar a un momento donde el pueblo iraní pueda escoger su camino, la dirección en la cual quieren caer.
Yo no sé, porque estamos hablando de una cultura muy diferente a la de nosotros, pero muy diferente. Y siempre vas a tener los aspectos radical donde quieren controlar a la mujer completamente. ¿Mm? Y la mujer en Irán está buscando libertad. ¿Ok? Ellas han hecho una pelea muy grande para quitarse de arriba la presión que tienen. Acuérdate que lo que empieza el problema en Irán, aparte de las bombas que les dieron los Estados Unidos y todo, fue esa muchacha que supuestamente no tenía bien puesta la cogieron presa y apareció muerta. So, yo pienso que por ahí vamos a empezar. Yo creo Yo, lo que, primero que tenemos que tener bien claro, pero súper claro, que los Estados Unidos se está moviendo por intereses propios, no en función de los intereses de nosotros. La gente dice que los americanos están buscando allí los minerales que tiene Cuba, que si aquello, lo otro, que si hay un petróleo. Todo el mundo tiene una retórica de por cuál los americanos están ahí. ¿Sabes qué? Los bueno, chinos sí tienen interés, los rusos sí tienen interés porque tienen tener una base en Cuba, están filtrando todo a los americanos, al país. Así que para los chinos y para los rusos es vital. Así que Estados Unidos tiene que sacar de ahí la posibilidad de que estos tipos, por seguridad nacional, sí que parte de su interés, uno de esos es ese que después está allá adentro y vamos a negociar los minerales, igual van a ser los rusos, igual van a ser cualquier poder que vaya a entrar ahí, cualquiera. Así que mejor que lo hagan los de acá, porque estamos nosotros en el mismo medio. pero acá Pero, mira, ahí es donde yo voy. Número uno, te voy a decir una cosa. En el año 59, cuando Fidel coge el poder, cuando la influencia rusa empieza a entrar yo diría que en el 60, 61, que ponen los cohetes, que los Estados Unidos se dan cuenta, ok, la tecnología que existía en aquel momento no es la misma que no, existe no, hoy en día. ¿Ok? Tener una base a 90 millas de los Estados Unidos era algo estratégico. Yo no creo que eso se tiene hoy. Hoy nada más que con los submarinos, tú no tienes que irte muy lejos para meterle un cohete a un país. No es que lo vayas a hacer, pero lo puedes hacer. Entonces, mantener a Cuba en este momento es un gasto grandísimo, especialmente para un país que está en una guerra que no se acaba en Ucrania. Entonces, ¿hasta qué punto los rusos quieren decir, no, ya esto no es problema mío, ocúpense ustedes? Y es verdad una cosa, si los Estados Unidos realmente derriban al castrismo, si quitan ese, entonces van a ser dueños del problema interno que tiene Cuba. claro. Que hasta un punto ya lo es, porque los liberales, si yo tuviera 10 centavos cada vez que un liberal dice la razón que Cuba está en la condición que está es por el embargo, un embargo ficticio, ¿ok? Pero es que se repite y se lo empiezan a creer. Bueno, después de 73 años, el verdadero embargo es el que estamos viendo ahora, que no, que están agarrados por el pescuezo, no entra ni sale nada. Así que si hay alguna vez que dirían de verdad que es el embargo, es lo que hay hoy. Antes lo que había era relajo, porque ellos compraban lo que les daba la gana en cualquier Por parte del favor. mundo. Los europeos le mandaban todo lo que... ¿Tú te acuerdas cuando hubo la escasez de jabón en Cuba? Sí, sí, que En la los gente años hasta se 90 prestaba a los jabones para vender. Yo trabajaba para Mexicana Aviación. Me aguantaron un vuelo de Mexicana 15 minutos porque venía una transferencia de Iberia. Para las personas que no sepan, Iberia es la aerolínea española. Cuando llegaron los cargamentos para poner eran cajitas de jabón, iban para adentro, iban para adentro, iban para adentro. Y yo dije para adentro, mira, esto tiene que ir para Cuba. Es que no puede haber otra cosa. Muchacho, cuando llego a carga, a donde nosotros teníamos el almacén, ya viva, en aquel tiempo no eran correos electrónicos, eran teletypes, Ujú. teletipos, que Cubana Aviación estaba esperando el vuelo de Mexicana que llegara para coger el cargamento. Imagínate. ¿Ok? ¿Qué embargo? No había embargo ninguno. ¿Ok? Lo que había era un sistema económico que realmente el pueblo no tenía con qué comprar absolutamente nada y malamente los mantenían.
¿Qué es bajo lo el que nombre hace del estos comunismo. regímenes? El fin de semana yo hice un programa con Gilberto Reyes y él dijo una palabra que me puse a reflexionar y es la verdad. El comunista no existe, ni siquiera como fantasma, pero el fantasma no existe para la lógica de lo que nosotros estamos hablando. O sea, no existe el comunismo por la sencilla razón. Todos esos degenerados son capitalistas robándose el dinero, Son malvive reyes. bien, y por el otro lado esclavistas porque tienen a la gente esclaviztada. O sea que el cuento del comunismo lo tenemos nosotros porque lo utilizamos como verbo para referirnos a ello, pero el verdadero comunismo no el verdadero Ok, comunista tú no tienes, existe. mira, nosotros en el capitalismo, si el capitalismo trabaja, trabaja porque hay una clase media expandida cuyo se ha reducido un poco y tenemos que, y eso es una cosa que Donald Trump está tratando una vez más de expandir, pero es una clase media, una clase pobre chiquita, una clase media grande que le da al pobre esperanza de poder salir de la pobreza y obviamente una clase rica que tiene lo que quieren. Ok, eso es el capitalismo. El comunismo tiene dos cosas. Dos. Tienes una clase pobre y tienes las personas que distribuyen lo que es lo que les están dando a todos, que es socialmente lo que le llaman equity, ¿ok? Para todo el mundo. Y esa gente viven como reyes. Y sus familias viven como reyes. Nadie del régimen ha pasado en ningún momento un periodo especial en Cuba, ¿ok? Los nietos de Fidel viven como reyes, Como reyes. ¿ok? Las familias de esta gente viven como reyes. ¿Quiénes son los que sufren? El pueblo. El pueblo. ¿Por qué? Porque una clase media se revira. Una clase pobre no se revira. Es difícil que una clase pobre se revire. En ¿Ok? Cuba, Y ellos lo entre saben. los comunistas hay dos tipos sociales, dos líneas. Uno, al que le chupan la sangre y el otro, el que chupa la sangre. Esos son los dos tipos de la clase social que están ahí. El chupasangre y el que le chupan la sangre. No hay otra acción. Eh, Quiero hacer referencia de algo, porque el tiempo ya estamos al borde, todavía nos quedan como 10 minutos, pero me No me acordé asuste en porque a el mí día me de parece que ayer. acabamos de empezar. Mira para eso, pero es que está muy emocional el programa y está fluyendo muy lindo, muy informativo, que es lo importante en este caso. Pero hago referencia porque ayer, y no me estoy sacando del tema, nada más que como referencia un par de minutos. Ayer escuché el programa tuyo que tú tienes La Poderosa, en la Ya. cual habla sobre la cuestión de los negocios, la venta de las casas, etcétera. Y me pareció una parte muy importante allí cuando ustedes estaban hablando, Alex y tú, que tocan el término de los créditos, como la gente se los corre para averiguar su puntaje de crédito y el que realmente se utiliza. Y esa gente, cómo les baja el score de crédito cada vez que están haciendo los inquiries o que están Bueno, es más, yo tengo que chequear y pues, lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer. lo de los dealers, que lo escuché Ajá, los también. dealers de los carros. Nosotros hace rato, ya yo te diría que nosotros tenemos esto en las manos de nosotros, hará como 2 o 3 años, no te sé decir exactamente cuándo. Hay una cosa que se llama soft pull. Es un crédito que es un crédito, tú lo miras y tú dices, estoy mirando el crédito real, pero realmente no cuenta. Es como un fantasma, una radiografía de tu crédito. Tiene todos los periquitos igual. Cuando yo saco el real, es idéntico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo someter un préstamo con ese crédito, ni puedo hacer una cosa que hacemos en la computadora para coger una aprobación legal con ese crédito, porque está suave. Es como ya te digo, una radiografía, pero no es el real. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la ventaja de eso? Que no te crea un inquiry en el crédito, no aparece. Quiere decir que si tu crédito, yo hago eso, no te baja la puntuación. Y eso me deja mirar el crédito a mí y a Alex. Y entonces, basado en ese análisis, nosotros entonces podemos decirte, mira, lo que te tiene a ti mal porque tú pagas bien. Porque hay gente que te llaman y te dice, no, yo pago perfecto. Yo nunca pago tarde, pero mi crédito no sirve, no sube. Yo digo, espérate, déjame ver. Cuando miro, veo que tiene 2 o 3 tarjetas que están pasadas de más del 30%, como dijo Alex.
Honestamente, para mí con el 45% tú adquieres lo que estoy hablando yo. Y son en las tarjetas de crédito, no en los préstamos de installment como préstamos de carro. No, si tú tienes un préstamo de carro es de entender que vas a deber más cuando empiezas y vas bajando. Pero lo que es el revolving, las tarjetas de crédito sí miran cuál es el averaje del balance contra el límite durante los 30 días del mes. Y hay gente que, por ejemplo, pagan la tarjeta, dicen, no, no, si yo no tengo deuda, yo pago mi tarjeta, yo tengo un American Express, la uso para todo, ¿ok? Y al final del mes la liquido, es verdad, pero la tuviste el mes entero cargada y la liquidaste a lo último, pero el mes que viene empezaste a gastar otra vez y después la liquidaste, pero la tuviste cargada el mes entero. Entonces, ¿qué pasa? Eso te baja el crédito o la gente que tiene una tarjetica, por ejemplo, chiquita, ah, de $500 de límite. Y como la tienen chiquita, con eso echan gasolina, y siempre la tienen en Uy, 450. Es un problema, es un problema, te baja el crédito. So, me hiciste la pregunta. am, el crédito es muy importante cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de compra. Yo le digo a la gente que uno vive más, eh, con buen crédito, tú vives más cómodo porque las cosas cuestan menos. Y eso no es mentira. Si tú vas a sacarte un carro y tu crédito es excelente, te van a dar términos mejores que una claro. persona que tiene un crédito Quiero, malogrado. quiero hacer una aclaración aquí porque me tiré la bola y fue a 180 grados del tema que estábamos hablando, pero es tan interesante esto que la gente tiene que dar, como digo yo, tiene que abrir los ojos, las cuestiones políticas están pasando también en su estabilidad comercial y me llamó tanto la parte esa cuando ustedes lo hablaron que dijeron, wow, tremendo tema y por eso lo estoy tocando a colación la hora y los días que tu programa, para que la gente también lo pueda sintonizar en La No, Poderosa, ¿cuál bueno, es? yo llevo en la Poderosa con un programa de hipotecas hace 10 años. 10 años, no estamos jugando, ya son 10 años. Me parece que fue ayer que yo empecé. Enrique Encinosa, que tú sabes que yo hago el podcast con él, me dio una oportunidad de empezar con él semanalmente en su programa, hablando de algo que a mí me encanta, que es la política. Y como al año de estar con él, decidí que quería probar un programa. Jorge Rodríguez me dio un horario. Obviamente lo tenía que pagar y lo sigo Oh, pagando. Y lo empecé y honestamente a través de ese programa hemos ayudado a muchas personas a comprar propiedades, a refinanciar. Hace 3 años y pico, cuando yo empecé con Alex, traje a Alex al programa conmigo. Ya es Mortgage con Money Alex, se llama Mortgage con Money, pero juntos estamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, ayudando a muchas personas a realizar ese sueño de ser dueño de una propiedad y de controlar, porque cuando tú eres dueño de algo, no te lo quitan. Yo entiendo que, si se pierde, bueno, yo entiendo que todo lo que tú no pagas, una casa paga, si tú no pagas los taxis, te la quita el gobierno tarde o temprano, bueno, te la quitan, ¿no? Entonces, definitivamente, pero yo lo que miro, Gustavo, yo creo que esto es una realidad. Tú puedes tener muy buena renta en una propiedad y ser una renta buenísima, te lleva bien, el dueño te conoce, sabe que tú le cuidas la casa y no te ha subido en 10 años. Y tú dices, concho, yo no me puedo ir de aquí. Pero honestamente, el día de mañana, cuando vamos a suponer el dueño ya quiera vender la propiedad o tú te quieras retirar a otro lado, te vas con la memoria, no te vas con dinero. más nada. Y ahí es donde está el problema. Cuando tú tienes algo tuyo, tú vas creando un dinero que al final te lo llevas contigo en el bolsillo y te ayuda a vivir donde tú quieras, cuando menos quieres trabajar, etcétera. So, tener una propiedad yo creo que es importantísimo. Y las Nos posibilidades quedan 5 minutos, porque estamos ahogados. Este, te pregunté, ¿el programa tuyo cuándo sale y a qué hora? En La los martes, Poderosa. ¿verdad? Porque nada más dije que llevaba 10 Sí. años. Los martes a las 11:30 de la mañana en el 990.
Y también yo lo pongo para las amistades de Facebook. Yo siempre grabo el programa y lo pongo live en Bueno, Facebook. yo Lo creo llevo que live y si después usted lo tiene dejo que está problemas, todo. si usted tiene problemas, y vuelvo al punto y vamos a aclarar, esto no es un espacio que Manny está pagando para esta información, este canal no se dedica a esa parte. Pero si usted tiene problemas económicos desde el punto de vista crediticio, que tiene ideas a futuro como tenemos todos, llame a Manny, Ahí sintonice el está mi programa. teléfono. Ustedes me pueden llamar cuando ustedes quieran y van a hablar conmigo. Esa es otra. Hay gente que se sorprende. No, yo no pensé que tú ibas a contestar. Claro que contesto en mi teléfono. Y de verdad, yo trato de ayudar a todo el mundo. Hay veces que son cosas que no tienen realmente mucho que ver con financiamiento, que es donde yo me gano el dinero. ¿Ok? Porque ahí es donde nosotros ganamos, haciéndole un préstamo, sea un refinanciamiento, sea la compra de su propia casa para vivir, una propiedad de inversión, etcétera. Un problema hipotecario que se tiene que resolver con un préstamo privado, lo que sea. Nosotros, eh, después de todos los años que llevamos juntos, tenemos avenidas para resolverle a todo el mundo. Pero también son personas que quieren una opinión en un seguro, por ejemplo, y yo los puedo guiar por la experiencia que yo tengo. A un problema de escrow, podemos hablar sobre eso. Hay muchas razones. Mira, una perfecta, me llaman cantidad de gente. Yo quiero dejarle la casa mía a mi hija o a mi nieta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo le doy el teléfono de los abogados, les puedo decir más o menos vaya, cosas que pueden hacer para no tener que pasar el probate, pero al final siempre los vi un abogado que los pueden ayudar. Señores, llamen a Manny. El teléfono está aquí en la pantalla. Esto es un comercial no pagado. Por si acaso es de corazón, con el deseo de poder No, yo también se lo ayudar a tantas garantizo personas. que Gustavo hace esto con todo amor. Nos quedan 3 minutos. En 3 minutos, ¿qué nos dirías tú de la situación de la Reserva Federal, de los cambios del Pero vamos gobierno? En tres rápidamente. minutos. Hay algo que quiero tocar porque no he hablado. Múnich. Marco Rubio se la comió. Qué orgulloso yo estoy como cubano, como americano, cubano-americano. Qué clase de discurso más lindo Lo dio. que pasó en Alemania. Oh my God. Qué cosa más, vaya, más bien. De verdad que como secretario de Estado se está luciendo. Hago un paréntesis. A mí, Marco Rubio nunca ha sido santo en mi devoción, pero reconozco que el tipo está brillando, es presidenciable, no sé si es para este o para el próximo, y está trabajando correctamente como debe ser por los intereses de esta nación, refleja nuestros intereses también. Gustavo, yo estoy contigo en lo que acabas de decir. Yo con Marco Rubio no es que no me cayera bien, no es que me cae mal, es que yo siempre lo vi con un poquitico muy político, especialmente cuando estaba aquí. Pero yo creo que puede ser que ahora que está con este señor Donald Trump, la avenida que Donald Trump está abriendo, es como Cristóbal Colón. Acuérdense, caballero, Cristóbal Colón fue el que los tenía puestos porque nadie sabía lo que había, pero cuando pasó. Y Ya agarrar, y después el que agarrar. vino, ok, vinieron una cantidad, pero ya ese camino se había llevado. Otra Mira, cosa, mira la elección de Trump cuando coge a J.D. Vance y coge a Rubio. Fíjense bien, hay dos corrientes dentro del partido que están reflejados. El nuevo, el potente, el dinámico, ese partido de gente, la corriente que es conservadora pero es pujante, y la línea a la cual se ha extendido siempre Rubio a través de conservador. Hay dos corrientes y las ha unificado correctamente Trump. bueno, sí, sí. Y te iba a decir el último porque sé que eso nos está acabando el tiempo. El contraste, Ocasio Cortés. ¿Qué papelazo hizo en ese segmento de preguntas y respuestas? Caballero hizo un papelazo y ahora salió que la doña se estuvo preparando meses para sentarse y contestar todas estas preguntas. Vaya, hizo, Búscate el comentario que hizo el comentarista de CNN. CNN dijo, búscalo porque es increíble, dijo que lo que había visto, si esa señora estaba proyectándose para el 2000, o sea, para las elecciones, simplemente, oye, la palabra la voy a disfrazar, se defecó en su cama
Así mismo dijo el tipo. Búscalo, yo digo, la tipa la botó Esa muchacha es un cuento, caballero. Esa muchacha no tiene ninguna capacidad para hacer nada. Nada. ¿Ok? Acuérdense que lo que esa mujer hacía y no es para tirarla a los bartenders, No, no, porque no, 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 es un nada, nada. trabajo muy Es la honesto. persona. Pero ella no era ni manager, ni no. Ella fue de bartender ¿cómo se llama? Representante estatal. Y honestamente, tú cuando le escuchas hablar profundo, te das cuenta que no hay nada No. profundo en nada de lo que ella dice. Manny, lamento tanto de que el programa tiene un speech extraordinario y pero se nos acabó el tiempo. Y hermano, Bueno, muchísimas gracias a ti. Saludo para ti y tu familia. Nos gracias. revolvimos a reconectar. El programa tiene que continuar la semana que viene, si Dios quiere. Así mismo, nos vemos la semana que La viene. vemos la semana que viene. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so